Vamos a estar estudiando Santiago 1 del 16 al 18 con el tema Las dádivas del Padre. Dice la palabra de Dios en el libro de Santiago, capítulo 1, versos 16 al 18. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago ha venido hablando, Santiago inició su carta haciéndonos esa invitación a tener como meta de vida la madurez cristiana, a lo que Jesús y él le llaman la perfección, y le llaman perfección porque un hombre maduro es un hombre perfecto, no porque sea impecable, sino porque ha llegado a tener una firmeza y una estabilidad en su fe, en sus emociones, en su carácter, que lo mantienen firme cuando vienen acechanzas del diablo o cuando vienen tentaciones. La niñez espiritual está definida en el Nuevo Testamento como aquella etapa en la vida cristiana donde fácilmente uno es arrastrado por diferentes doctrinas o por diferentes estados emocionales, o donde todavía no hay una fe tan firme, que es a lo que aspiramos en la vida cristiana. Hay un constante llamado a la madurez. En las palabras de Cristo: sean perfectos como mi Padre es perfecto. En las palabras del autor a los Hebreos, donde dice para que ya no sean, eh, para que, porque el hombre maduro, el hombre está ejercitado en el discernimiento del bien y del malo. En las palabras de Pablo, cuando dice para que ya no sean niños fluctuantes, sino que puedan llegar a la estatura del varón perfecto, del hombre maduro, a la medida de la plenitud de Cristo. Eso es lo mismo que Pablo menciona en otros pasajes: el ser conformados a la imagen del Hijo. Esa debe ser la meta de vida del creyente. En base a esa meta de vida y teniendo un propósito claro que buscamos alcanzar, Santiago nos dice y nos enseña que van a venir diferentes pruebas y diferentes tribulaciones a nuestra vida. Entonces él dice: como ustedes tienen una meta definida, consideren esas pruebas como un motivo de gozo, porque les dan la oportunidad para ejercitar esa firmeza, esa capacidad de soportar, de resistir, de mantenerse en su fe, y de que hacer que su fe brille de alguna manera. Y de alguna manera él empieza a poner ejemplos de considerar las pruebas, de que cuando estamos en una situación de pobreza, de fracaso o de pérdida, nos gloriemos en eso, porque nos recuerda, que dependemos de Dios. De alguna manera nos pone en perspectiva de nuestra necesidad de depender de Dios, y también de la plenitud que tenemos en Él, de las riquezas que tenemos en Él, que no niegan que estemos pasando por una pobreza material, y aún siendo ricos, dice: gócense en su humillación, como quien dice, cuando en algunas de las cosas para las cuales son buenos fracasen, alégrense. ¿Por qué? Porque le recuerda que dependen de Dios, que no son lo máximo, que el máximo es Cristo, y que todavía les hace falta para llegar a esa meta, para llegar a ser como Él. Entonces, Santiago ha venido hablando, y de alguna manera está hablando de, por ejemplo, los ricos en las cosas que persiguen van a perecer como la flor. O sea, las metas humanas fuera de la meta espiritual de la perfección son metas que no vamos a lograr alcanzar, ni nos van a llenar, ni nos van a dar plenitud, ni nos van a dar felicidad. La verdadera felicidad escondida en esa palabra bienaventurado está en cuando llegamos a la madurez, de que cuando vienen las pruebas, que al mismo tiempo son tentaciones, somos aprobados en el sentido de que usamos eso para dar fruto del Espíritu, y terminamos agradando a Dios, honrando a Dios, glorificando a Dios y siendo más como Él a través de las pruebas, que son también tentaciones, y no cuando somos seducidos al pecado.
Y de alguna manera mencionamos la idea que Santiago da de que cuando perdemos un examen, cuando viene una situación en la cual en lugar de ganar terminamos pecando, obviamente la situación, el examen se nos va a volver a pasar hasta que lo aprobemos. Y cuando lo aprobemos, vamos a tener un mayor disfrute de la vida, vamos a recibir una honra que consiste en la vida eterna que Jesús prometió a los que le aman, a los que le siguen, a los que tienen un mayor compromiso con él y con la justicia, y eso les hace llorar, ser misericordiosos, ser pacificadores, tener hambre y sed de justicia y todas las cosas que Jesús menciona, y que eso les hace ser herederos del reino, participar del reino, disfrutar de la creación de Dios, recibir misericordia de Dios, vivir en la identidad de ser hijos y algunas de las otras que están. Viene Santiago y continúa de alguna manera el último tema que él ha establecido es, hay dos destinos, o sea, esto lo tenemos claro por las palabras de Jesús y Santiago lo está dejando claro. Hay dos destinos, el destino de la felicidad, de la vida plena, de la madurez en Dios, o el destino donde constantemente vamos a estar sufriendo pérdidas, sufriendo muerte, sufriendo destrucción. No necesariamente está hablando de una pérdida completa, aunque por supuesto que uno de los destinos es esa, la condenación eterna, pero también hay un tema aquí de que el pecado nos roba, el pecado nos destruye. Y entonces cada vez que viene una prueba, que viene una situación, o somos aprobados agradando a Dios, o somos seducidos y atraídos por el enemigo y por nuestros deseos engañosos, y entonces terminamos pecando y eso termina trayendo pérdida, destrucción, lamento, sufrimiento y dolor a nuestra vida. De alguna manera, esa es la idea que es importante que tengamos claro. Entonces viene Santiago inmediatamente en el verso 16, dice, amados hermanos míos, no se engañen. De hecho, en el griego, él empieza diciendo, no se engañen, mis amados hermanos. Es interesante porque lo primero que vemos es que Santiago quiere que ellos sean afirmados en la verdad y afirmados en su fe. Más adelante vamos a ver que una de las cosas que Santiago quiere que sepamos es que solo Dios da cosas buenas y lo que Dios da para sus hijos son solo cosas buenas. Número uno, Santiago no quiere que sean engañados pensando que Dios los tienta o que Dios los induce al mal, pero Santiago tampoco quiere que vivamos engañados por nuestros deseos. Nuestros deseos están conectados con una propaganda de las tinieblas que nos ofrece felicidad, que nos ofrece placer y que nos ofrece satisfacción ignorando a Dios. Entonces él viene y dice, no sean tan tontos de creerle al enemigo su propaganda, porque felicidad fuera de Dios y plenitud fuera de Dios no hay. O sea, esa es como la idea central de este llamado, no se engañen. No se engañen creyendo que el pecado les va a proveer algo bueno. No se engañen creyendo que hay felicidad fuera de Dios. No se engañen creyendo que está bien ser de doble ánimo. No se engañen creyendo que pueden ser amigos de Dios y al mismo tiempo amigos del mundo, como lo va a mencionar más adelante. Entonces, él está mencionando esa posibilidad de ser engañados teniendo una fe no tan firme, siendo seducidos por el pecado, contemplando el pecado. Él dice, no, 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 o sea, no es que les va a caer un rayo por pecar, pero hay un engaño, o sea, cuando ustedes deciden pecar, hay un engaño que les está evitando lo que en realidad están buscando, que es su plenitud, su felicidad, su bienaventuranza y de alguna manera y también hay un engaño alejándolos de lo que Dios quiere para ustedes, que es su perfección, su madurez y el disfrute de la vida. Esta palabra, no se engañen, es el griego planates, que es de alguna manera no se extravíen, significa deambular, caminar sin rumbo, sin destino, extraviarse, descarriarse, vagar. Y tiene que ver, o sea, el llamado de Santiago es, no dejen no se dejen descarriar, o sea, hay una meta. Pero si ustedes se salen del camino, obviamente
la posibilidad de llegar a esa meta de madurez, de llegar a esa meta de perfección que está conectada con la meta de felicidad, se disminuye. Entonces, si ustedes no están conscientes de que hay un engaño de parte del enemigo queriendo descarriarlos, van a limitar la posibilidad que tienen de disfrutar lo que Dios tiene para ustedes. Quiero aquí que leamos, vayamos a dos pasajes donde se menciona esta misma palabra griega, que es Mateo 18:12 y Santiago 5:19. Vayamos a Mateo 18:12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría como una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar lo que se le había descarriado? Una de ellas se ha descarriado. Esa palabra es la misma palabra que Santiago dice, no se engañen, o sea, lo que está diciendo es interesante porque aquí entendemos que la oveja se descarrió porque la engañaron, o la oveja misma cayó en un sistema de engaño y ahí viene el pastor amoroso a hacerla volver a la verdad. Vayamos a Santiago 5:19. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Se ha ganado a su hermano. O sea, si alguno se extravía de la verdad y alguien le hace volver, vean que aquí es interesante porque aquí la iglesia ya está fundada, aquí ya somos el cuerpo de Cristo, aquí ya Cristo, el buen pastor, usa a los mismos miembros de su cuerpo, aquellos que están unidos a él, para ir a buscar a la descarriada. Precisamente conversaba con un amigo y hablamos de él me mencionaba el tema de de que la Biblia nos llama a poner los ojos en Jesús, pero que de alguna manera a veces necesitamos ver a Jesús en otras personas. A veces necesitamos que Jesús se nos manifieste a través de aquellos en quienes Él habita. Y yo creo esa verdad. Yo creo que tenemos que regresar a esa verdad escritural de que nosotros somos la presencia de Jesús en la tierra como su iglesia. El medio, como dice Efesios 1, al final el medio a través del cual Él actúa y habla y lo llena todo. El punto es que aquí Santiago ve el peligro que ellos están pasando de ser descarriados, de ser extraviados, de ser engañados. Es el mismo peligro. Un engaño lleva al extravío y un extravío lleva a un riesgo de muerte, lleva a un riesgo de pérdida, pero principalmente lleva a un riesgo de no avanzar hacia la meta. Y yo podría decir que el mayor problema de los creyentes, el mayor problema de la mayoría de cristianos es que no están avanzando hacia la meta. Están viviendo su cristianismo engañados, extraviándose, yendo un ratito por el camino, luego se salen, de a veces cuando regresan y luego se salen otra vez, y a veces nos salimos y nos extraviamos muy fácilmente. ¿Por qué? Por nuestros deseos, ¿por qué? Por la influencia del mundo, ¿por qué? Por muchos factores y por, de alguna manera, no tener claras estas verdades que Santiago quiere que aprendamos. Y una de las cosas que él quiere es que no pensemos equivocadamente respecto de Dios, como lo vamos a ver en los siguientes versículos, como lo vamos a ver del 21 en adelante. Él tampoco quiere que pensemos equivocadamente de su palabra. Él quiere que tengamos claro que su palabra tiene poder para salvarnos. Él quiere que no tengamos un pensamiento equivocado acerca de nuestra meta de vida. Él quiere que estemos claros que nuestra meta de vida es ser perfectos y completos sin que nos falte cosa alguna, como lo dice el 1:4. Y él tampoco quiere que tengamos una idea equivocada acerca de lo que Dios dice acerca del pobre, que ha sido elegido para ser rico en la fe y heredero del reino, como lo dice el 2:5. El uso de amados hermanos muestra la preocupación profunda de Santiago y su amor pastoral acerca de sus destinatarios. Inmediatamente les da la verdad que va a desplazar el engaño que hay en sus mentes y corazones. Y la verdad es que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del
desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero veamos aquí, empecemos con toda buena dádiva y todo don perfecto. Lo que Santiago nos está diciendo es, señores, ustedes creen que desean cosas buenas, cosas que necesitan, cosas que los van a hacer felices. Pero si lo que ustedes desean no es lo que Dios desea, es su deseo los está engañando. Porque solamente lo que viene de Dios es bueno. Lo que no viene de Dios, lo que se obtiene por medio del pecado, no es algo bueno y no es algo perfecto. No es algo que realmente les va a beneficiar, ni es algo que los va a completar. Al contrario, el pecado los va a dejar más vacíos, no los va a llenar, ni los va a satisfacer verdaderamente. Algo interesante es que Santiago usa dos términos en el griego que traducimos como dádiva y don. El término que se traduce como dádiva es dosis y el término que se traduce como don es dorema. Algunos creen que estos son sinónimos, pero sin embargo también vamos a ver que se usa de otra manera. Vayamos, la palabra dosis, que se traduce dádiva, se usa en otros dos pasajes que quiero que leamos para que nos aclare también cómo se refiere a algo que Dios da. Vayamos a Filipenses 4:15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Vemos, es la palabra dar, donde dice dar y recibir es la palabra dosis. Y aunque en este caso se usa para referencia a la iglesia de Macedonia, dándole a Pablo, Pablo sabe que es Dios dándole a través de la iglesia de Macedonia. Vayamos a Romanos 5:16. Dice, tampoco sucede con el don, dorema, como con lo que vino de aquel que pecó. Hablando de Adán, lo que Adán nos dio fue condenación, pero la dádiva, vemos ahí la palabra dádiva, es la justificación de Cristo. El don aquí se refiere a la justicia de Cristo que recibimos por la fe. Y vemos que prácticamente es interesante porque en el griego hay un tercer término que también se traduce don o regalo, que es el dorón. Y ese se usa en la Biblia y en los escritos principalmente para lo que los humanos le dan a Dios. Pero los dos términos que Santiago elige en este pasaje normalmente se usan para describir regalos divinos, cosas que Dios nos da. Cosas que Dios nos da como la provisión de nuestras necesidades, como lo enseñó Jesús. El Padre sabe de qué tienen necesidad y Él les va a dar añadiduras. Y también, pero principalmente vemos que Santiago lo usa, que Pablo lo usa, y obviamente quizá Santiago se está refiriendo al don de la justificación, al don de la salvación, al regalo de ser declarados justos, como si hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió, y de poder entrar delante del Padre como si hubiéramos cumplido la ley que Cristo cumplió en nuestro nombre por nuestra unión a Él. Entonces, Santiago está diciendo, toda acción dadora de Dios es buena y el resultado de lo que Dios da es completo o es perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto vienen del Padre. Todo lo que tú necesitas, Dios es el único que te lo puede dar. Todo lo que necesitamos para ser perfectos, todo lo que necesitamos para cambiar, todo lo que necesitamos para ser transformados, no lo podemos encontrar en esta tierra, no lo podemos encontrar en este mundo, no lo podemos comprar con dinero. La única manera de recibirlo
es recibirlo de parte del Padre, que lo puede enviar desde la otra dimensión, desde la dimensión celestial, desde lo alto. Por eso dice, viene de lo alto, desciende del Padre de las luces. No está abajo, no existe abajo, no hay nada abajo que lo pueda proveer. Necesitamos que venga del cielo, necesitamos que venga de lo alto, necesitamos que descienda del Padre. Entonces, el buen y perfecto Dios nos da buenos y completos dones porque desea que nosotros, sus nuevas criaturas, sus hijos, seamos personas buenas y perfectas. Entonces vemos que hay una conexión entre el Dios bueno y perfecto, sus dádivas buenas y perfectas y su anhelo de que nosotros seamos buenos y perfectos. Y eso es algo que se repite en la carta de Santiago. Y como acabo de decir, de alguna manera, el desciende de lo alto, Santiago nos está diciendo, no lo pueden encontrar aquí en la tierra. Pero es interesante que él califica al Padre como el Padre de las luces. Y algo interesante es que obviamente en la escritura hay una relación entre la luz y la bendición, entre la luz y la santidad, entre la luz y lo puro, entre la luz y lo santo. Y obviamente hay una relación entre la noche y lo inmundo, la noche y lo oscuro, la noche y las tinieblas. Entonces, habla de que Dios es una fuente de todo lo santo, de todo el entendimiento, de toda la sabiduría. También la luz está conectada con la sabiduría. Y en la sección anterior vimos que hay que pedir la sabiduría a Dios, que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Santiago nos está afirmando ese carácter de Dios generoso primero, y aquí lo vuelve a repetir, pero también está afirmando su carácter perfecto, su carácter santo. Y luego va a afirmar su carácter inmutable. Pero veamos algunos pasajes donde vemos esa relación bíblica entre las luces y las bendiciones que hacen referencia a Dios como el creador de las luminarias celestiales que nos dan luz. Vayamos a Mateo 5:45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y sobre buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces vemos que el llamado en el contexto aquí, Jesús está llamando a amar a los enemigos, está llamando a perdonar a los que nos hacen daño, a orar por los que nos persiguen. ¿Por qué? Porque nuestro Dios hace salir su sol no solo sobre los buenos. El sol es necesario para la vida, para las cosechas, para las plantas, para todo. Y Dios hace salir su sol, que es fuente de vida, sobre malos y buenos. Y al mismo tiempo hace llover por medio también del que el ciclo del agua necesita del sol para que el sol se evapore, para que el agua se condense y para que caiga en forma de lluvia y para que produzca las cosechas y todo lo que vemos. Entonces vemos cómo definitivamente vemos a Dios como el Padre de las luces, conectado como Dios la fuente de bendiciones. Vayamos al Salmo 136 del 7 al 9. Amén. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces vemos cómo el salmista está diciendo la misericordia de Dios se refleja en las lumbreras, en el sol y en la luna, porque aún la luna y las estrellas son luminares, son luces que también, obviamente la luna tiene funciones en la rotación de la Tierra, en ciertos ciclos del clima y bueno, muchas otras cosas, que no es una clase esta de función del sol y la luna, sino es ver a Dios como Padre de las luces, como la fuente de las bendiciones que manifiestan su misericordia. Vayamos al Salmo 36 del 7 al 10. Dios mío, cuán preciosa es tu misericordia.
La humanidad se acoge a la sombra de tus alas. En tu templo se sacia de ricos alimentos, tú apagas su sed en un río de aguas deliciosas. En ti se halla el manantial de la vida y por tu luz podemos ver la luz. Muestra tu misericordia a los que te conocen, muestra tu justicia a los de recto corazón. Entonces vemos que cuando se habla de la misericordia de Dios, Él da refugio, Él da abundancia, Él da delicias, porque en Él está la fuente de la vida y en su luz vemos la luz. Y aquí, obviamente, la luz, aquí se está hablando de revelación, de entendimiento. Cuando Dios nos alumbra, todo se hace claro. Vemos clara su santidad, vemos clara su bondad, vemos claro nuestro pecado, vemos clara su misericordia y vemos que es continua su misericordia para los que le conocen y su justicia para con los rectos de variación. Pero Santiago agrega una definición más del Dios, del carácter de Dios, y dice: con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Este es un pasaje básico cuando estudiamos teología sistemática y los atributos divinos, y este pasaje nos enseña el atributo divino de la inmutabilidad, que la inmutabilidad es la realidad de que Dios no cambia. Los seres humanos somos cambiantes. Hoy queremos a alguien, mañana lo odiamos, hoy deseamos esto, mañana no, hoy no nos gusta una comida, después ya le encontramos gusto, hoy nos gusta algo y después nos da asco. O sea, nosotros somos muy variantes, muy mutables, pero lo que está diciendo Santiago es: Dios tiene el mismo deseo y no cambia en su propósito de que sean santos, perfectos y completos, de amarlos, de bendecirlos. Dios no va a cambiar de decisión de hacer la nueva creación. Dios no va a cambiar sus planes. El teólogo Wayne Grudem, en su teología sistemática, escribe: podemos definir la inmutabilidad de Dios como sigue. Dios es inalterable en su ser, en sus perfecciones, en sus propósitos y en sus promesas. Y sin embargo, Dios en efecto actúa y siente emociones y actúa y siente en forma diferente en respuesta a situaciones diferentes. O sea, eso no quiere decir que Dios no se duela con el pecado y que Dios no se conmueva a tener misericordia de alguien y a responder una oración. Lo que significa el atributo de la inmutabilidad de Dios, y por eso quise leer a Gruden, es que Dios es inalterable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. En sus emociones, en su trato con los seres humanos, de alguna manera Él se manifiesta, y en esa manifestación, pues Él puede cambiar. En la Biblia vemos que Él en algún momento se arrepintió del mal que había hecho, o en algún momento le dice a Elí: yo había dicho de ti, pero ahora no voy a hacer eso porque tú no cumpliste tu parte del pacto, por así decirlo, ¿verdad? Pero en cuanto a sus perfecciones, Él no cambia. En cuanto a sus propósitos, Él no cambia. En cuanto a sus promesas, Él no cambia. Vayamos aquí al Salmo 102, del 25 al 27. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Tú eres el mismo. Los cielos van a cambiar, la tierra va a cambiar, toda la realidad que nos rodea va a cambiar, pero tú eres el mismo. Esa es la verdad de la inmutabilidad de Dios. El teólogo holandés Herman Bavinck señala la importancia de la inmutabilidad de Dios. El hecho de que Dios es inmutable en su ser es importante para ayudarnos a mantener la distinción entre creador y criatura y para poder adorarle. Él escribe: la doctrina de la inmutabilidad de Dios es de la más alta importancia para la religión. El contraste entre ser y llegar a ser marca la diferencia entre creador y criatura.
Toda criatura está continuamente llegando a ser. De hecho, los filósofos dicen que lo único constante es el cambio para nosotros, y nosotros, también los filósofos dicen que nadie se baña 2 veces en el mismo río porque, número 1, el agua ya no es la misma, y número 2, la persona ya no es la misma. Nadie se enamora 2 veces de la misma persona porque la persona de la que se enamoró es diferente ahora. Nosotros como criaturas llegamos a ser de manera constante, pero Dios siempre es. La criatura es cambiable y constantemente se esfuerza, busca descanso y satisfacción, y halla descanso en Dios, solo en Dios, pues solo Él es ser puro y no está en proceso. De ahí que a menudo en la Biblia a Dios se le llama la roca. La roca, aunque seguramente para los geólogos sufrirá cambios, para la mentalidad hebrea limitada en su conocimiento científico, la roca representaba algo inmutable, algo inamovible, algo incambiable. Los cielos cambiaban de color, el agua cambiaba de forma, todo cambia, pero la roca permanece firme. Por eso Jehová es mi roca, es decir, puedo descansar en que en el Dios en que he creído no cambia. Su carácter no cambia. Lo que Él ama lo va a amar siempre, que es la justicia, que es el amor, que es la misericordia, que es la bondad, y lo que Él aborrece lo va a aborrecer siempre, que es la injusticia, que es la maldad, que es la hipocresía, que es el pecado, que es todo lo que Él aborrece. Vayamos a Isaías 46, del 9 al 11. Dice, recuerden las cosas que hice en el pasado, pues solo yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro aún antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que ordeno. He dicho lo que haría y lo haré. Yo soy Dios. Mi propósito está establecido. Todo lo que quiero realizaré. He hablado y haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. Dios no va a cambiar en sus planes, no va a cambiar en sus propósitos, no va a cambiar en sus promesas. A veces nos parece que tarda, pero si Él dijo que va a venir, va a venir. Si Él dijo que va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, los va a hacer. Si Él dijo que va a destruir la muerte, la maldad y el pecado, lo va a hacer. Él no cambia. Ahora, ¿por qué Santiago saca a luz este atributo divino en su argumento? En primer lugar, tenemos que recordar que Él nos está llamando a ser perfectos y completos en el 1:4. ¿Y qué es lo que de alguna manera está diciendo? La única manera de alcanzar nuestra meta de vida es enfocarnos en aquel a quien nos tenemos que parecer para alcanzar esa meta de vida. Si nuestra meta de vida es ser perfectos y completos, tenemos que pasar más tiempo con nuestro Padre, que es perfecto, completo e inmutable. Él no cambia. Él es el todo, y es hermoso. Por eso dice Herman Bavinck que la criatura constantemente está cambiando, está llegando a ser, y solo haya descanso y satisfacción en Dios, porque Él es ser puro y no está en proceso. Dios comprende nuestras tentaciones porque vino en forma de hombre en la persona de Jesús y comprende nuestras debilidades, pero al mismo tiempo nos da la fuerza y nos da los recursos para alcanzar lo que por nosotros mismos no podríamos alcanzar, pero que Él ya es. Entonces, Dios no puede cambiar su forma de ser. Y eso es interesante porque de alguna manera al orar tenemos que preguntarnos, ¿está mi petición de acuerdo al carácter de Dios? Y de hecho eso es un tema que va a tocar Santiago después, cuando va a decir, es que a veces sus peticiones es ilógico que Dios las responda porque Él no cambia y están orando cosas que no están de acuerdo a quién Él es y de acuerdo a la voluntad que Él ha revelado. Pero algo interesante es recordar las palabras de Jesús.
Jesús en Mateo 5:48 dice, por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Pero en el contexto exterior, ¿qué significa ser perfecto? Jesús nos ha llamado a ser verdaderamente hermanos, buscando siempre la reconciliación. Jesús nos ha llamado a ser fieles en el matrimonio a través de dos medios, no a llamarnos a no adulterar en el corazón y a no promover el divorcio. Jesús nos ha llamado a ser firmes en nuestro hablar, de modo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Jesús nos ha llamado a ser misericordiosos, no devolviendo mal por mal, sino aprovechando las oportunidades que se nos presentan para hacer el bien. ¿Para qué? Para que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Sean perfectos sean como su Padre. Y de alguna manera eso es lo que Santiago, esa es la verdad que Santiago está enfatizando en este pasaje. Cuando lo relacionamos también con el último tema de Santiago, el deseo como la fuente interna de pecado y su llamado a analizar nuestros deseos y a no ser engañados, el punto de Santiago es tu perfección, tu plenitud, tu felicidad no está en la satisfacción de tu deseo engañoso. Además, ten cuidado de no hacer de las dádivas y de los dones de Dios tu centro de adoración. Hermanos, lo que Santiago nos está diciendo es que es bueno desear las buenas dádivas y los dones, pero que no nos olvidemos que las dádivas en sí mismo no son cosas, son regalos que provienen de aquel que debe ser el objeto de nuestra devoción y de nuestra oración. El problema no es desear las cosas buenas, el problema no es desear placer, el problema no es desear amor, el problema no es desear comunión, el problema es desearlas demasiado y olvidarnos y creer que vienen en otro lado aparte de Dios. El problema no es que tú busques placer, seguridad, salud. El problema es si las buscas, si en tu búsqueda de esas cosas estás dispuesto a pecar y a deshonrar a Dios para conseguir esas cosas. ¿Por qué? Porque ahí estás siendo engañado. Porque solo Dios te puede dar esas cosas y te las quiere dar de manera que las aproveches mejor y no te dañen. El mensaje de Santiago es: nuestro amor al Padre debe ser mayor que el amor a sus dádivas. Cuando nuestros amores están en orden y amamos más al Padre que a sus dádivas, entonces vamos a vivir con contentamiento, porque vamos a estar siempre viendo la bondad de Dios en aquellas cosas que tenemos. Aún en nuestra pobreza, que es parte del llamado de Santiago, el pobre gloríese en su exaltación. Entonces logramos ver la luz de Dios, por medio de la luz de Dios logramos ver que Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Y que lo que aún deseamos, Él es el que lo va a proveer. Cuando el Padre está primero, todo tiene un lugar secundario. Y así puedo vivir sin que el deseo me domine, me lleve a pecar y me destruya. El punto de Santiago es: está bien desear las cosas buenas, pero está mal olvidarse que solo vienen de Dios y que no están aquí en la tierra, que vienen de lo alto. Y que el Dios del cual vienen es un Dios que no cambia y en el cual podemos hallar verdadero refugio. Hermanos, si no somos capaces de disfrutar santamente de las dádivas divinas, vamos a terminar idolatrándolas y vamos a terminar haciendo de los regalos de Dios falsos dioses que nos van a terminar destruyendo, dejando vacíos y extraviando del camino y impidiéndonos la felicidad, impidiéndonos la perfección. Debemos aprender a dejar de pensar que nuestro deleite nos aleja de Dios o que Dios no quiere nuestra felicidad. Eso es mentira. Eso no es una verdad. Dios sí quiere tu felicidad y de hecho tu felicidad está en Dios. Lo que tenemos que es aprender a recibir de Dios con gratitud sus buenas dádivas y sus dones perfectos. Y dejar que Dios use esas satisfacciones, esa alegría, ese disfrute de lo que Él nos da para que las cosas del mundo pierdan atractivo a nosotros. Nicolás Tranchini escribe: la vida cristiana consiste en disfrutar a Dios por encima de todas las cosas, para que de esta forma
todas las cosas puedan producir su placer adecuado, y al experimentar este placer santificado, aumente nuestra satisfacción y asombro en el dador de estas cosas. Hermanos, una de las costumbres judías que algunos cristianos las siguen manteniendo era el dar gracias a Dios por los alimentos. Siempre se agradecía a Dios. ¿Por qué? Porque había ese entendimiento de pensar en Dios cada vez que se experimentaba algo bueno. La comida es un placer. Comerse un plato exquisito y delicioso con hambre es un placer que viene de la mano de Dios. Imagínense Dios haber creado tantos sabores para que no nos aburriéramos sintiendo el mismo sabor 3 tiempos al día. Dios nos creó. Imagínense la belleza de las flores. Imagínense tantas cosas que Dios nos ha dado. Dios las creó las cosas para que las disfrutemos. El problema no es buscar el placer. El problema es excluir a Dios en la búsqueda del placer. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una buena relación con el Padre, disfrutamos la vida, disfrutamos la tierra, porque de eso se trata. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. No necesitamos un título de propiedad para saber que este planeta, esta tierra es de nuestro Padre y la podemos disfrutar. Pero al mismo tiempo lo honramos. Un buen parámetro de nuestra libertad y de un disfrute sano es: ¿podría hacer esto con Jesús sentado a la par mía? O sea, hay ciertas cosas que a veces dudamos, ¿verdad? O sea, ¿podría celebrar la Navidad con Jesús? Yo creo que sí. ¿Podría beberme, no sé, alguna bebida, alguna comida, ir a algún lugar, sentarme a ver un amanecer, sentarme a ver un atardecer con Jesús a la par mía sin ofenderlo? Por supuesto que sí. Son dádivas dadas de Dios. Pero sabemos que hay cosas que le ofenderían. Esas no son dádivas dadas por Dios. No nos hacen perfectos. No, esas son seducciones del pecado que lo que buscan es destruirnos. El verdadero placer es aquel que recibimos de Dios y nos lleva a alabarle, agradecerle y honrarle como nuestro Padre. Y luego el verso 18 dice: en el ejercicio de su voluntad, en aquello que él desea, en su amor, en su carácter generoso, en su carácter inmutable, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de su criatura. Santiago se está yendo de las buenas dádivas y de los dones perfectos a la dádiva más importante y valiosa que el Padre nos ha otorgado: su vida misma. Nos dio nueva vida con Cristo, nos hizo nacer de nuevo. Ese nos hizo nacer es sinónimo de nos salvó, es sinónimo de nos justificó, es sinónimo de nos unió a Cristo, es sinónimo de el don de la justicia fue mayor que el pecado de Adán, es sinónimo de nos trasladó de las tinieblas a la luz, de nos transformó de ser tinieblas a ser luz, de nos transformó de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. O sea, es sinónimo de todas las cosas que incluye la salvación. Nos adoptó como sus hijos, nos reconcilió consigo mismo, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuésemos las primicias de sus criaturas. Hermanos, los hizo nacer. Aquí vemos el amor incondicional de Dios que se fundamenta en dos grandes verdades: en su carácter inmutable y en el evangelio, en la entrega incondicional de su Hijo, a través de quien nos dio vida eterna, vida nueva y nuevo nacimiento. Por la palabra de verdad, por el logos aletheia, y el logos son dos cosas en la Escritura. Es tanto Cristo como la Escritura, y los dos son uno, porque la Escritura habla de él y él se revela a través de la Escritura. Él nos hizo nacer cuando Cristo vino a nuestra vida.
Y Cristo vino a nuestra vida a través de la predicación del Evangelio. Él nos hizo nacer cuando Cristo y la palabra vinieron a nosotros. Esa palabra de verdad es Cristo y es el mensaje del Evangelio. Vemos, por ejemplo, en pasajes como Efesios 1:13, dice, ustedes luego de haber oído la palabra de verdad, que es el evangelio que los lleva a la salvación, y luego de haber creído en él, creído en quién, en Cristo, que es la palabra de verdad, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nos hizo nacer, es sinónimo también de haber recibido al Espíritu de Dios y de haber sido sellados con el Espíritu de Dios. Colosenses 1:6 nos dice, pues hemos recibido noticias de la fe de ustedes en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza en los cielos que les está reservada. Y han sabido esto por el Evangelio, que es la palabra de verdad y que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y desde el día en que ustedes la escucharon y la comprendieron claramente y conocieron la gracia de Dios, crece en ustedes y produce fruto. ¿Quién crece en nosotros y produce fruto? Cristo. ¿Quién es Cristo? La palabra de verdad. ¿Quién es la palabra de verdad? El Evangelio. El Evangelio trata acerca de su Hijo. El Evangelio es Cristo mismo. La palabra de verdad es Cristo mismo y al mismo tiempo es el mensaje acerca de la persona y obra de Cristo. Lo que Santiago está diciendo es, señores, todo lo bueno viene del Padre. Y la mayor evidencia es que Él nos dio a su Hijo. Y por medio de su Hijo nos dio nueva vida. O sea, el darnos nueva vida es la mayor dádiva, el mayor don que Dios nos ha dado. Es la mayor riqueza que tenemos. La mayor riqueza es la semilla de vida que fue implantada en nosotros. ¿Con qué propósito? Para que fuéramos los primeros frutos de sus criaturas. Es como diciendo para que fuésemos los primeros en reflejar su naturaleza, para que fuésemos los primeros en mostrarlo, en darlo a conocer. ¿Qué es ser perfecto? Es dar fruto del Espíritu. ¿Qué es dar fruto del Espíritu? Que otros vean a Jesús en ti. ¿Qué es ser una criatura de Dios, un hijo de Dios, alguien que se parece a Él? Santiago nos está diciendo, Dios nos ha dado Dios, de Él viene todo lo bueno. Y lo mejor es que Él nos ha dado una vida que tiene en sí mismo el potencial de llegar a parecerse a Él. Ese es el estado de perfección, ese es el estado de mayor felicidad y es al mismo tiempo el estado de mayor utilidad para el mundo. Porque el mundo no necesita personas religiosas. El mundo necesita personas que amen, que sean pacientes, que sean misericordiosas, que sean generosas, que reflejen a Cristo. Y ese es el anhelo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Algunos pensamientos es, cuando conectamos esta sección con la sección anterior, vemos cómo Santiago deja claro que cualquier otra búsqueda, sea de deseos o de riqueza, que se busca por medio del pecado, lleva a la muerte y a la destrucción. Pero hay una oferta de vida para el que resiste y sale aprobado en las pruebas, que son al mismo tiempo tentaciones. Y esa oferta de vida se conecta con el hecho de que ya Él nos hizo nacer. Ya la semilla de vida está en nosotros. Nos toca regarla, nutrirla y amarlo. Tener de alguna manera, una concepción clara de Dios para que se produzca esa nueva vida en sus hijos. Como preguntas de reflexión, esta es tu concepción de Dios. Está conectada con que Él es un Dios bueno, total y completamente bueno.
Reconoces que el mayor regalo que has recibido de Dios es la vida nueva que Él te dio. Has conocido a Cristo como la fuente de verdad que te hace libre y entiendes que todo lo contrario a Él es mentira y es engaño. Y de alguna manera anhelas ser de esos primeros frutos que se parezcan a Cristo y que lo den a conocer al mundo. Anhelas que otros vean a Jesús en ti. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por ser ese buen Padre, de quien desciende toda buena dádiva y todo don perfecto. Señor, te pedimos perdón por las ocasiones en las que hemos idolatrado tus buenas dádivas y nos hemos olvidado que vienen de ti. Señor, te pedimos que alinees nuestro corazón de manera que nuestro mayor amor sea siempre para ti, el dador de las dádivas, y no hacia las dádivas. Gracias, Señor, porque tú anhelas darnos cosas buenas. Anhelas satisfacer nuestras necesidades y aún anhelas concedernos placeres, deleites y bendiciones en esta vida. Pero gracias porque el mayor regalo es la vida eterna que nos has dado cuando nos hiciste nacer de nuevo por el Espíritu y nos uniste a tu Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y nos hiciste formar parte de tu iglesia, una realidad que no supera y que tiene el llamado glorioso de darte a conocer, de ser llenos de ti para llenarlo todo de ti. Señor, ayúdanos a vivir enfocados en la meta que tú has trazado para nuestra vida. La perfección, la madurez, la bienaventuranza, el ser formados a tu imagen. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.